echar un cable aquí en la traducción simultánea porque vamos acumulando proyecciones y la cabeza no da para tanto ya. Y preguntar lo que se nos ocurra. Pero yo preguntaría, además Robin habla un poco de español, y con lo cual me siento más tranquilo preguntándole en castellano. Un poco más, que un poco. Un poquito, bastante. Una pregunta que me surge, la primera vez que vi la película y viéndola ahora también, está basada en un libro de Lewis Hyde, es decir, hay un libro detrás de esta película. No sé cómo te surge la posibilidad, Robin, de hacer esta película, no sé cómo de cercana es la película al libro, me cuesta imaginar un libro teórico, porque es del ámbito teórico, con estas historias, supongo que sería, no sé cómo de lejos está la película del libro o cómo de cerca. Empecemos por ahí, luego tenemos más, luego abrimos micrófono también y tengo más dudas, pero ¿la has entendido esta traducción? No. Yeah, the book is kind of an essay, non-fiction book, which is quite dense. And I've come to know the author Lewis Hyde over the years making this film, but he told me recently that he used to joke with his publisher when he published this book. They used to joke about the film rights for the book, like ha ha ha. So it's not an obvious book to make into a film, but it's a book that's become very beloved of many artists and writers in the English-speaking world since it was published. Writers like Margaret Atwood, Zadie Smith, David Foster Wallace, Bill Viola have been really touched by this book and have shared it with people and helped make it popular. Bueno, empezó como un ensayo, no como un libro así, digamos, más denso. Y el autor hacía como unos chistes con su editor y digamos que era muy difícil sacar una idea o una versión como textual de este libro, entonces lo que se hacía es como una adaptación, por decirlo así. Did you say what I said? Yeah. That they used to joke about the film rights? Okay. And about the artists? Oh, what did you say exactly about the artists? It's been loved by many artists. Oh, can you repeat it? It's okay. It was too much information. I read another one of Lewis Hyde's books about the trickster myth and its relationship to art and creativity first, and I had the same feeling that I wanted to make this book into a film, but it would have been very hard. And yeah, I picked up this book, and the book was published in 1983 before the internet existed. You know, the world has changed a lot since then, so I started to think about how this idea of the gift economy could relate to the world we lived in. And, you know, first, like on one hand, on a kind of political level, like he talks about in the book, there have been times and places in history where the person who gives the most, the person who the most gifts flowed through their fingers has been the most respected person in the culture. And I thought about what the world would look like if it worked like that now. So I started thinking about where I could go in the world to show a kind of different set of values. Bueno, fue un libro que fue escrito hace muchos años, en 1983, y digamos que ella fue adaptarlo como a las cosas que se estaban viviendo ahorita y digamos como hacer una comparación con la economía. Entonces lo que hizo fue como buscar lugares donde pudiera situar roles relevantes de algunas personas que tuvieran como este nivel de respeto y este tipo de valores. Sí, de valores que ella quería mostrar. De hecho, en la película creo que muestra muy bien cómo diferentes situaciones vitales, diferentes tipos de vidas, a través de alguna expresión artística, pretenden o buscan esa resistencia a un sistema capitalista brutal de compra-venta y poco más. Y además, insisto, en diferentes, no sé cómo hiciste la elección, bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? Buscando, a ver, supongo que a partir de contactos de amigos vas conociendo cómo llegas hasta una tribu de nativos norteamericanos, cómo llegas hasta Roma, a las afueras de Roma, a encontrar esta burbuja de oxígeno que existe ahí en ese edificio reocupado. ¿Cómo llegas a esas historias? Porque al final es verdad que cuando tú ves la película te quedas un poco, yo me quedé un poco con la sensación de que eran casos muy diferentes todos ellos. Yeah.
Yeah, I mean, I'm trying to bring together, like I'm saying, on the one hand, an idea that's political, and on the other hand, the idea of creativity and art and why we spend so much time on something that's not financially viable, you know? So how the gift moves in us, and this double idea of the gift, how, you know, gifts connect us, but also how we share our creative gifts. So that's why, yeah, there's stories in the film that are more political and some that are not at all, right? But that story in Rome was the last one I found in the film, and I think I felt like there was a danger of the film being too kind of feel-good, touchy-feely, and I think in this era that we're living in, it's kind of a very dark moment. So it was a story that reflected the other side of the coin of this kind of like triumph of the free market and the moment that we're living in. Ok. Era más como también poner el valor de la creatividad y del arte, y digamos que pues todas estas historias, además de que son diferentes, es como lo que comparten, que es un regalo que tú creas y pues que lo compartes con los demás. Pero además la historia pues de Roma ya es como un poco más a nivel político, y es como para plasmar esa oscuridad que se vive, digamos, en la actualidad, y para contrastar un poco con las otras historias. So to answer your question, I found it just because of the internet and Google. I think that Giorgio, the guy who had the idea to create this museum, was doing a conference in somewhere else in Europe, and he talked about this idea of a gift economy, how the place works on a gift economy. And I think I was looking for this idea of a gift economy, and I came across this place. But it was very strange when I got there and they were all asking me, like, you come from Canada? Like, how did you hear about us? You don't speak Italian. So, yeah. Bueno, yo abriría el micrófono. Sí que es verdad que antes, teniendo una conversación previa, estábamos arriba, porque Robin ha visto unas cuantas veces ya la película, entonces, y me comentaba el detalle, que creo que es bonito de comentar porque también nos abre un poco la perspectiva. Ya con esto paso el micrófono si hay alguna duda, que era el detalle de Giorgio, precisamente, que me comentabas antes, que de ser un poco el alma mater de este museo, el que arranca un poco este edificio en Italia que aloja familias, pero que a la vez es museo de arte abierto, en una posición seguramente cercana al anarquismo o cercana a algún tipo de activismo de ese que hemos visto. Meses más tarde tiene un cargo de dirigir un museo como este en el que estamos. Entonces, no sé, eso sí nos abre un poco en esos tiempos oscuros que tú dices que es verdad en los que estamos viviendo, y que tu película evita, digamos, porque focaliza en 4 o 5 historias de luz. No sé cómo se vive entre esa oscuridad y esa luz, digamos, especialmente cuando es la misma gente la que está en un lado o a veces en otro, en tanto que posición oficial o posición de poder como un ayuntamiento o como una institución. You know, more or less. I'm not sure I totally we were talking before about the role of the guy, in Italian guy with. Now he's actually running the museum, the Maxi Museum. This is a new development since we made the film, but the idea for this, so the occupation already existed in Rome, but it was Giorgio, the guy with the mustache, who was originally an anthropologist, who had the idea of creating this inhabited museum and this idea of the barricade of art to protect the people who live there, which is a very beautiful idea. So there's kind of a coexistence between the museum, the artists, and the people who live there, which is sometimes a bit complicated, but it's become quite well known in the kind of underground art scene of Rome. And just a few months ago, Giorgio actually got the job of being director of the Macro, which is the big contemporary art museum in Rome. So it's interesting because now he's become a kind of institutional person. Bueno, ya como lo he hecho como Andreu antes, es más que todo él quería como combinar esta parte de la creación de arte y digamos que darle la posibilidad a las otras personas de vivir en este espacio, y a través de pues esta experiencia que estaba como creando él, ahora su rol pasó a una escala más grande y ahora es el director del Museo Contemporáneo de Arte de Roma. Abrimos el micrófono por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Comentario. Algún comentario. Si no, yo tengo un par todavía en la recámara, pero preferiría que fueran, si puede ser, si alguien tiene alguna duda. Si no, la verdad es que Robin, mientras los tímidos las tímidas van levantando las manos para preguntar,
justo el primer día del festival el martes abrimos en una jornada muy intensa que hubo que hicimos aquí en el CCCB, con un colectivo que son Artists at Risk, precisamente, colectivo del norte de Europa, y ellos ponían el énfasis ahora intento abrir un poco el foco respecto a los casos concretos que nos has presentado, del tema en cuanto a resistencia a ese sistema capitalista o resistencia o como mínimo apuntar a que ese sistema no ofrece espacios a otras alternativas basadas en la no monetarización, por ejemplo. El colectivo Artists and Risk nos decía que están viviendo una situación en Helsinki, que es donde son ellos, que su espacio natural de ciudad, tanto político como socialmente, como avanza hacia un lugar, hacia las izquierdas, digamos, en contracorriente a cómo avanza el país, en contracorriente cómo avanza a un nivel de política mucho más amplio. Y eso comentábamos que lo estamos viendo en varias ciudades, no sé si en Canadá, tú vives en Toronto, aunque eres de Montreal, no sé si estás viviendo un contexto parecido de que haya como diferentes niveles de política y que justamente son antagónicos seguramente, o deberían, según sus etiquetas, serlo, y cómo eso atraviesa un poco, si eso atraviesa un poco el tema de tu película. Yeah, I mean, we were just saying that I live in Toronto, and we just had an election in the province of Ontario where we elected basically a businessman like Trump who makes things up, lies, and wants to shut down culture. And it's the rural areas that voted for him, so it's all the city of Toronto voted in the other direction. But to bring it back to the idea of the gift, like we were also talking about the indigenous characters in my film and the tradition of the potlatch, and I was saying that I was very surprised to see that the whole system of values around the potlatch was still very alive now, that it's not a historical thing. And, you know, it goes with a political situation where there's a resistance to the whole kind of colonial project in Canada. There's people who don't want to sign treaties. And it's like, you know, it continues to be a different system of values, which it's very interesting. It's about resistance, you know, to the status quo. And I think there's a whole movement right now of strengthening of indigenous values and kind of defending that, and those voices are growing stronger as the free market seems to be growing more and more dominant at the same time. So that's a movement that I'm following in North America, that it's an intense time we're living in, but that's something that I really support. Bueno, que a pesar de too much information. A pesar de que en Canadá también están como, digamos, un poco en contra de lo que es un gobierno así estilo a lo de Trump, que está como opacando la cultura. No en Canadá, pero Ontario. Bueno, en Ontario, sí, como en la ciudad, sí. Hay este tipo de culturas, o can you repeat again the name of the indigenous? I just said, no, I mean, what's the name? Potlatch. Potlatch. El potlatch. Yeah. Los potlatch, además de que pues viven dentro de un sistema de valores pues políticos y todo esto que tiene Canadá, ellos tienen sus propios sistemas de valores y digamos que con el paso del tiempo ellos han tomado mucha fuerza y han tenido también como apoyo para ir surgiendo y no pues opacarse entre todo el sistema político que existe en el país. Pues ella es una muy buena seguidora de este movimiento. ¿Alguien quiere hacer el último? ¿Sí, Lucía? Te viene un micrófono por ahí. Thank you so much, Robin. It was beautiful. Es una reflexión, no es tanto una pregunta. Pero es cierto que viendo la peli hay historias más politizadas que otras, como tú dices, pero desde luego todas se enmarcan como dando un paso fuera de algo, ¿no? O sea, todas te sitúan en una perspectiva de tomar una posición fuera de lo establecido, ¿no? Y nada, decirte que mueve mucho, que es muy bonita y que te hace reflexionar en tu día a día y que tiene un poder brutal. Y que sé que ha tenido sus dificultades, te iba a preguntar más sobre tu propia experiencia, ¿no? Con la filosofía de la película y el proceso de creación, pero ahora no da tiempo, pero que espero que vaya muy bien. Pues yo añado, esa es una reflexión, yo añado una pequeña pregunta. ¿Crees que tu película puede ser vista un poco naif, en el sentido de que las historias juntas, ellas,
presenten una situación que después, como has dicho tú antes, los tiempos son muy oscuros y que no enseñan quizá contra qué están luchando esas historias, para completar un poquito la reflexión, que no tiene nada que ver con lo que tú has dicho, pero bueno, muchas gracias. I think you can say that it's kind of a utopian film, portraying like a different, like on a kind of mythical level, how our narrative could be different, how we could think about our story differently. But I think that's what I'm saying, that's why I included this Rome story, which is more dark, to try to reflect the reality that we live in now. So it's not just, of course, there's a danger of being romantic and being this kind of feel-good thing that like giving is good and it makes us feel good. But I was trying to reflect the moment in time that we live in right now through these different places. And yeah. Que bueno, también como lo había dicho antes, además de que pues plasma como cosas más románticas y todo esto pues en la historia de Roma, también quiere plasmar la situación que se vive actualmente, que es un poco como más oscura y además creo que más realista pues, a nivel económico y de alguna forma político que se vive ahora, y para hacer el contraste con las otras historias. Sí, perfecto. Tenemos aquí, ya esta sí que va a ser para ir cerrando, así que tienes muchísima responsabilidad. Es como, llega por aquí un micro, te lo paso yo. Como no, como quieres, tú precisamente la haces en inglés perfecta. Hi, thanks for the film. And I think like some of the stories, as you were saying, the Italian one, you found that online, but some of them, especially two of them, are quite personal stories. And I was wondering how it was. How you approach the subjects and how they were feeling about it, and especially the Native American ones, in which it's an outsider getting to film about their culture, and I don't know how open they were about it, or you had to kind of work for it in a way. Well, I went back there several times to get to know them, and the first time I went, I did have my own camera, but I filmed very little. I mostly just spent a lot of time with them. And I think because that family are a family of artists, as well as being in this tradition of the potlatch, they were interested in this idea of the double idea of the gift, the creative gift. They didn't know the book, but Wayne, the father, is actually a very literary kind of intellectual guy. He reads a lot of history, so he ended up reading the book, which is, they're Kwakwaka'wakw, the Kwakiutl who are talked about in the book. And so it was interesting for them to see themselves reflected. But it was just, in documentary, it's a lot just about getting to know people and them coming to trust you slowly and spending a lot of time with people. And I think they liked the idea that their story would be honored and captured in this way. And the sad end of the story is that Marcus, the young guy who's holding the potlatch, ended up dying a couple of years later. But it's very precious now to have captured him and his story for his family. Bueno, que al principio ella iba con su cámara, pero pues ella no hacía, digamos, el video así ya propio para esto, pero esto le daba como el espacio para conocerlos un poco más. Al principio fue como pues ganarse la confianza mientras en el par de visitas, pero you said they read the book, right? Después ellos leyeron el libro y empezaron a entender la idea, y también les gustó la idea de que de alguna forma se iba como a honrar la historia de este ritual, y empezaron pues a acercarse más y hasta que se vio plasmado aquí. Pues, no sé si te funciona, sí. La verdad es que agradecerte, Robin, porque la película realmente nos muestra una cosa que a veces es muy difícil recordar o nos olvidamos muy fácil, y es la capacidad de romper esquemas que tiene un acto tan próximo como regalar algo, como dar algo, sin tener que esperar nada a cambio, sin tener que ni dinero ni algo a cambio. Y eso parece tan obvio y tan olvidadizo a la vez en el sistema en el que vivimos, en las sociedades en las que vivimos, que se agradece muchísimo que una película como la tuya haga una colección de historias que precisamente nos recuerdan eso, y podamos salir de aquí un poquito pues reflexionando, no digo que cambiando nuestro modo de vida, pero sí que poniendo el foco quizá en que a lo mejor una cosa que llevamos 9 años diciendo en el festival, que compartir es bueno, luego tenemos que ver
conjuntamente cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, pero compartir es bueno igual que copiar es bueno, pues a lo mejor se nos olvida muy a menudo, más a menudo de lo que debería ser. Muchas gracias, Robin, por la película. Ha sido un regalo para nosotros, precisamente, ha sido un regalo para el festival poder compartirla. Además se ha visto muy poquito todavía, ahora sí que tendrás, supongo, su circulación como película, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas elegido nuestro festival también para poder compartirla con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, era un gran placer. Y ahora continuamos, vamos a continuar con la siguiente sesión, que sí que pediremos que como tenía una reserva, acceso libre, pero con reserva en la web y hay que hacer cambio de público, pues hagamos el cambio de público. La sesión que veis que está preparada es El grito en el cielo, que es Javier Crudo con Siguar, con audiovisuales de los Voluble y McNulty, que hacen esta ellos le llaman polipoesía musicada, que es esta actuación en directo que creemos que la verdad es que va a estar muy bien. Y a los que hayáis hecho la reserva de la entrada y os quedéis, pues luego tendremos un pequeño premio, y a los que no también, aunque tendréis que esperar fuera, un pequeño premio arriba de tomar algo y comer algo juntos y compartir un poco el post este sábado de festival, que ya casi se acaba. Muchas gracias por venir, muchísimas gracias, Robin, y seguimos.